Nos encontramos en Sondameto, un barrio de la ciudad de Palma de Mallorca. Sondameto está situado al norte de la ciudad, a escasos 20 minutos andando del centro, con un urbanismo desigual que tomó fuerza a partir del último tercio del pasado siglo XX y que combina edificios de altura considerable con edificaciones unifamiliares y alguna zona residencial. A la vez, presenta calles tranquilas con otras inmersas en el ruido producido por una circulación muy densa en determinadas horas punta, al ser paso obligado para acceder a los numerosos colegios colindantes. Algunos peculiares caminos peatonales, residuos de un tipo de urbanización algo anárquica, dan una nota especial al terreno. Así es este barrio. Se alternan nuevas y grandes superficies comerciales con alguna otra pequeña tienda que mantiene el tradicional trato personal. Sondameto tiene ciertos lugares característicos. Las remodeladas antiguas casas de Son Pizá son un vestigio de un extrarradio rural que ya ha pasado a formar parte de un pasado. Otro edificio singular es el cuartel de San Fernando, que alberga a la policía local. En cuanto a equipamientos públicos, Sondameto cuenta con un centro de salud y una escuela pública que atiende a alrededor de 700 alumnos. La barriada, gracias a una importante labor reivindicativa de la Asociación de Vecinos, mantiene pequeñas zonas verdes que ejercen de pulmón urbano, unas pendientes del equipamiento que les corresponderá y otras muy bien ejecutadas, como es el caso del Parque Sondameto, punto de encuentro para niños y mayores, donde los más pequeños pueden jugar y los mayores pasear y descansar rodeados de un entorno agradable y acogedor. Enfrente de este parque, la parroquia de San Pablo ocupa una humilde planta baja, pendiente de la construcción definitiva de un nuevo templo en un solar ubicado en la parte alta del parque. También podemos encontrar una tienda del Ejército de Salvación, entidad de raíces y tradición británicas que ejerce labores solidarias. Y aquí tienen el local social de la Asociación de Vecinos de Sondameto, donde se dirige y coordina un interesante proyecto de enseñanza de castellano para inmigrantes que conjuntamente con la parroquia de San Pablo se lleva a cabo desde el año 2001 en aulas de propiedad parroquial. Precisamente con este reportaje queremos mostrar y explicar el porqué de este proyecto, cómo nació, creció y se desarrolló. Este proyecto de enseñanza de castellano para inmigrantes empezó en el verano del 2001, de forma casual y sin voluntad de continuidad. Empezó con un alumno africano, un solo profesor, un solo día de clase y sin visos, repito, de continuidad. Rápidamente, no sabemos muy bien cómo, el número de alumnos fue aumentando, lo que requirió el hacer una llamada a más voluntarios y vino una segunda persona que ayudó a dar clases y de allí nacieron unas reflexiones que nos hicieron ver que el proyecto era interesante, que necesitamos aumentar el número de voluntarios, el número de días de clase
y así se fue gestando lo que ha sido y lo que es el proyecto. La comunidad parroquial de San Pablo siempre ha estado atenta a los problemas sociales que van surgiendo en la sociedad y concretamente, como no, en nuestro barrio. Desde allí pues nos interesamos especialmente por ese grupo de personas inmigrantes de sus países, de su cultura, para poderlas acoger y para poderlas ayudar en esa integración tanto de clases de castellano como de relación, como de encuentro, como la posibilidad de abrirse a un futuro. Nosotros, juntamente con la asociación, pues hemos abierto nuestras instalaciones para que sean usadas de un modo gratuito, como no, para que puedan servir para que esa gente, esas personas, esos nuevos vecinos, lleguen a nuestra ciudad, a nuestros pueblos y puedan tener una vida con futuro. Rápidamente nos percatamos de que el aprendizaje de castellano es algo esencial y primordial para cualquier inmigrante. El idioma es el primer paso hacia la integración. Sin conocerlo es imposible una integración, un avance en lo personal, familiar y social. Y principalmente también el dar pasos para llegar a ser españoles, para llegar a ser vecinos igual que nosotros. Si nos preguntan del porqué de un proyecto conjunto entre asociación vecinal y parroquia, aquí están las respuestas. Pensamos que un proyecto de esta envergadura precisa de la mayor colaboración posible. En este caso nos encontrábamos que la Asociación de Vecinos de Sondameto y la Parroquia de San Pablo coincidíamos en cuanto a inquietudes sociales, en cuanto a voluntad de emprender este proyecto para ayudar a un grupo social muy necesitado, como era el grupo y como es el grupo de inmigrantes, y fue por eso que ambos empezamos a trabajar codo a codo y complementándonos. La Asociación de Vecinos aporta la organización, en parte, aporta la burocracia, aporta la representación del proyecto frente a las instituciones. La unión hace la fuerza, por eso Parroquia y Asociación de Vecinos hemos aunado esfuerzos para llevar a cabo ese proyecto. Desde la parroquia nació la semilla de esas clases de castellano, semilla que también hizo suya la Asociación de Vecinos para consolidar ese proyecto de enseñanza, de acogida y de integración para esos nuevos vecinos, sean de donde sean y sea cual sea su raza, su religión, su color y su procedencia. Siempre creo que es importante que la parroquia y la asociación trabajemos en asuntos sociales especialmente bien unidos. Pero yo hace mucho tiempo yo no venía de aquí para que... No poner los nombres propios y los comunes. ¿Quién mejor que Bari, un alumno de la escuela, para explicarnos su situación? Él nos introducirá en el conocimiento de un colectivo que principalmente desde esta última década se está convirtiendo en el nuevo motor de nuestros pueblos y ciudades. Intentaremos que nos traslade los motivos y las causas por lo que muchos como él abandonaron su tierra de origen, sus familias, sus costumbres, buscando una nueva vida en un lugar lejano y desconocido.